Agradecidos a Dios nuevamente por la oportunidad que nos permite de volver a exponer su santa y bendita palabra. Le invitamos a abrir su Biblia. Estamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Nos ubicamos hoy para comenzar la lectura en el versículo 38 y vamos a estar leyendo hasta finalizar el capítulo 50. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 50. Lee así la palabra del Trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios amado Espíritu Santo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias en esta tarde una vez más. Agradecemos, Dios, tus múltiples bondades para con nosotros en Cristo. Hemos leído tu palabra con humildad y mansedumbre, y te pedimos, te rogamos que abran los ojos de nuestro entendimiento, que tu Espíritu, oh Dios, nos guíe a toda verdad y a toda justicia, que lo que ha sido revelado para ser dado a conocer a tu pueblo pueda ser entendido de manera que tu iglesia sea edificada, que aquel mensaje que ha de ser eficazmente, Señor, plasmado en los corazones de aquellos que en tu gracia han de ser redimidos, que la palabra que hoy ha de ser predicada sea de salvación para los mismos. Te damos en fin la gloria en todo y por todo, y te rogamos con humildad, Señor, que no permitas que seamos solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre,
en el nombre bendito de nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo. En ese nombre te damos gracias. Amén y amén. Estamos hoy a mitad básicamente del capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Este es un capítulo que, si recordarán, inicia presentándonos cómo los cuestionamientos van acrecentándose hasta generar una hostilidad abierta y deliberada hacia la persona de Jesús. El capítulo inicia con una acusación que le es presentada a Jesús de parte de los fariseos con relación a que sus discípulos violaban la ley del sábado. Realmente la acusación era directamente contra Jesús, porque él, como maestro, como rabino, si eran sus discípulos, no los corregía. Y vimos que Jesús hace una declaración poderosa que ninguno de ellos realmente pudo entender. Les digo, yo soy la razón del sábado. El sábado es el día que conmemoraba el descanso. ¿Pero qué descanso? El descanso solo de las quehaceres del diario vivir. No, sino que claramente Génesis evidencia que ese descanso apuntaba a la obra acabada, completada en Cristo. Él es el verdadero reposo y Él es el dueño del día de descanso. Les presenta con toda claridad que ninguna ley había sido realmente violada. Posteriormente entra a una sinagoga y le traen un hombre que tiene un problema con su mano seca. Y dice que lo traen para tentarle, para acusarle un sábado de llevar a cabo trabajo. Jesús sana a aquel hombre y vuelve a testificarles que el sábado, aunque un día de descanso y para el Señor, ello no implicaba bajo ninguna manera que los verdaderos discípulos que honran el sábado, si había que hacer un bien a alguien, no hubiese espacio el sábado para hacerlo. De hecho, no espacio, el deber de hacerlo. Y seguimos en ese capítulo 12 y posteriormente vemos que le traen en el versículo 22 un endemoniado ciego y mudo. Y Jesús lo sana. Y ahora levantan una acusación directa contra Jesús de que tal poder o manifestación era obra de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús nuevamente testificaría y aseveraría que sus argumentos eran nulos, no tenían sentido, eran sin razón, no había lógica en ellos. ¿Cómo Satanás mismo iba a liberar a alguien que él mismo había encadenado? Jesús va a concluir básicamente diciendo que la única forma o manera en que alguien que ha sido encadenado, apresado por el diablo, es que sea uno mayor que él. Pues Jesús es el Hijo del Hombre, Jesús es Dios, es el Mesías. Al final, en su exposición, vimos el domingo pasado que Jesús va a decirles con toda claridad a los fariseos que o hacen del árbol bueno y el fruto bueno, o del árbol malo y el fruto malo, pero que no mezclaran las cosas. Lo que Jesús estaba testificando, aseverando, era que claramente el testimonio de su obra era la mayor evidencia de que aquello había sido hecho de parte de Dios y que aquello no era malo, era una bendición. Dios había liberado a aquel hombre de aquella atadura, de aquella opresión. Pero están cuestionando abiertamente la persona de Jesús. Y así terminamos, con un cuestionamiento totalmente abierto que finaliza Jesús diciéndole a aquellos hombres, y les dice en el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No había ninguna razón para llegar a aquella conclusión o deducción,
Pero Jesús les estaba diciendo, ustedes han concluido como han concluido y su fruto es malo, porque ustedes como árboles son malos. Y ese es el contexto en el cual se desarrolla y continúa el desenlace que comienza en el versículo 38 para nosotros en este día. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Acaban de ver, de ser testigos de un endemoniado, ciego y mudo, que con toda claridad Jesús expone que la única forma o manera de que ese hombre haya sido sanado es porque Dios ha evidenciado no solamente el poder al hacerlo, sino que Él está por encima del príncipe Belzebú. Quieren ver una señal. La porción que leímos hoy está dividida en 3 partes. Hubiese querido tomarlas separadas, pero pienso que para poder entender la profundidad necesitamos unirlas, aunque uno quisiera poder verlas separadas con más detenimiento. Del versículo 38 al versículo 42 vemos el primer punto que he presentado para nosotros, y es que la generación mala demanda milagros y señales. Básicamente presenta la excusa del hombre sin Dios. No tengo suficiente evidencia para creer en Dios. Es la excusa del agnosticismo, de aquellos que no contundentemente y categóricamente dicen que Dios no existe, pero que no existe la evidencia completa, absoluta, que ellos puedan examinar y que apunte a la existencia de Dios. Por ende terminan básicamente haciendo lo mismo que el ateo. Dios no existe. Solo que el agnóstico, para justificar su pensamiento, porque se cree más inteligente que el ateo, que concluyen igual, concluyen de la misma manera, dice: bueno, yo entiendo que Dios no existe porque la información, la evidencia no me ha sido presentada. Es básicamente lo que estamos viendo. Pero quienes presentan esta petición ante Jesús, que a todas luces parece ser casi una demanda, son aquellos dentro del pueblo que debían estar, según los hombres, más facultados para entender el ministerio del Mesías. Mateo todo el tiempo a través del Evangelio muestra la contradicción de aquellos que presumen estar en la cercanía de Dios, conocer la ley de Dios, enseñar la ley de Dios, pero viven totalmente distantes y lejos de la misma. Y aquellos que a todas luces evidencian una vida contraria a la ley, pero por un acto de la gracia y la misericordia de Dios entienden, se arrepienten y vienen a la fe para salvación. De hecho, el Evangelio de Mateo claramente establece desde el inicio cómo, aunque Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha a David en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 14 en adelante, y es también la simiente prometida a Abraham, claramente revelada y expuesta a través de la escritura de Moisés y los profetas, como el propio pueblo que había recibido la ley se distancia, no puede reconocer al Mesías, y como personas ajenas al pueblo, como el caso del centurión en Mateo capítulo 8, donde claramente va a terminar diciéndole a Jesús: ¿sabes qué? Ni vengas a mi casa. Yo no tengo necesidad de que te contamines o que quedes en una posición mal ante el pueblo. Yo soy un hombre puesto sobre autoridad y sé y reconozco que tú tienes autoridad. Di la palabra y mi siervo sanará.
Es la única ocasión en todo el Evangelio de Mateo, no que las personas se asombran de la obra de Cristo, sino que Cristo se asombra de la fe de un individuo que era un centurión, un gentil, un pagano, alguien que no esperaba al Mesías. Sin embargo, vemos una y otra vez estos momentos de lucidez y momentos aún de salvación sobre personas que no tenían ninguna promesa ni esperanza a aquel momento segura de redención. Sin embargo, van siendo alcanzados. De hecho, uno de los momentos claramente evidentes de lo que estoy hablando se halla en ese mismo capítulo 8, posterior a la sanación del siervo del centurión, y me refiero al versículo 11 y 12, y dice Jesús: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y esto había sido testificado en el capítulo 3 por Juan el Bautista, cuando viene el liderato, el mismo liderato que ahora está acusando a Jesús, que quiere enfrentar a Jesús. Juan el Bautista les había dicho: no vengan aquí presumiendo que ustedes son hijos de Abraham. Muestren frutos dignos de arrepentimiento, porque Dios puede levantarle hijos a Abraham de estas piedras. Claramente testificando que habrían personas que no eran parte del linaje de Israel o de Judá en el tiempo de Cristo, que participarían de las promesas. Por lo tanto, claramente evidenciando desde el inicio de que Cristo no vendría a ser el Mesías exclusivo de Israel, sino de todos aquellos que creerían en Él como creyó Abraham. Dice el versículo 12, más que ello, no solamente dice que muchos de Israel no creerían, sino que contrario a sus expectativas de entrar al reino y disfrutar de las promesas del reino, pasarían por un juicio terrible. El mismo Salvador que redimiría a unos, condenaría a otros. Y en el versículo 12 del capítulo 8 les dice: mas los hijos del reino, refiriéndose a Judá, ellos se entendían, ellos se veían a sí mismos como los herederos del reino. Y Jesús dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. No es que van a ser castigados, no es que van a pasar por un momento de tribulación y luego ser salvos. Es que muchos de Israel quedarían fuera. Yo espero que usted vaya viendo su escatología y se vaya dando cuenta dónde están los horrores en las escatologías de hoy. Dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que se presentan en el versículo 38, luego de haberle cuestionado el milagro de aquel endemoniado, ciego y mudo, y ahora traen a un grupo para darle más solidez y fuerza, porque ellos son los entendidos, y se traen también los fariseos, buscan a los escribas. Que los escribas son considerados o llamados en el Nuevo Testamento los doctores de la ley. Eran los expertos los que se presentaban para testificar sobre qué decía X libro sobre tal aspecto. Conocían la ley, pues vivían, su vida era transcribirla, vivían de escribir, de preservar los rollos, a tal forma o manera que llegaban a ¿qué? A memorizar gran parte de las escrituras. Maestro, con cuánta hipocresía muchas veces aquellos que pretenden destruirnos se acercan. Cuidado con los elogios.
los elogios muchas veces están minados y cargados, no siempre, de todo lo contrario. Maestro, deseamos ver de ti señal. Mire, si usted ha venido estudiando con nosotros Mateo, yo no sé cuántas señales hasta ahora Jesús ha manifestado. Solamente del capítulo 8 al 9 hay 7 milagros. Mateo 8, 1 al 4, Jesús sana al leproso. Mateo 8, 5 al 10, sana al siervo del centurión. Mateo 8, 14 al 17, Jesús sana a la suegra de Pedro. Mateo 8, 28 al 34, Jesús liberta a 2 endemoniados en Gadara. Mateo 9, versículos 1 al 8, Jesús sana al hombre paralítico. Mateo 9, versículos 18 al 26, Jesús sana, resucita, no sana, resucita a la hija de Jairo y sana a la mujer del flujo de sangre. Mateo 9, 27 al 31, Jesús sana a 2 ciegos. Mateo 9, 32 al 34, Jesús sana a un mudo endemoniado. Me equivoqué, hay 8 milagros o señales solamente en Mateo capítulo 8 al capítulo 9. Que son estas mismas señales, debemos considerar, las que Jesús va a presentar básicamente como evidencia en el capítulo 11, cuando Juan el Bautista manda a preguntar si debían esperar a otro, porque el desarrollo del reino no le parecía necesariamente que fuera conforme a su idea. Y que Jesús manda a contestarle a aquellos que fueron enviados por Juan el Bautista: vayan y díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los paralíticos caminan, que los muertos son resucitados. Aquella información sirvió de base y dio paz al corazón de Juan el Bautista, que de hecho no vería estos milagros, pues casi inmediatamente posterior al ministerio de Jesús quedaría preso. Con solo oír lo que Jesús estaba haciendo, que era cumplimiento del siervo sufriente de Isaías capítulo 53 y otros capítulos de Isaías, para Juan fue suficiente. La misma escritura que es suficiente para llevar a hombres eficazmente a Cristo es la misma escritura que es cuestionada altamente por otros hombres. ¿Cómo la misma palabra salva a unos y deja ciego a otros? Jesús les respondió y les dijo, versículo 39, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. En otras palabras, que cuando los líderes solicitan que Jesús evidencie, y lo esperaban en aquel momento, Jesús no les da una evidencia allí inmediatamente para satisfacer las curiosidades, el intelectualismo de algunos. Jesús se va a dirigir a su propósito, a su venida y a un evento que todavía estaba hacia el futuro. Y les va a decir, la evidencia de que yo soy quien soy va a ser mi muerte y mi resurrección. ¿Entendían ellos de qué hablaba? No. Pero Jesús les dice que estaba sorprendido de la incredulidad que ya Jesús viene testificando. Pues Jesús no solo en el capítulo 10 envía a sus discípulos a predicar el reino de los cielos se ha acercado, sino que el capítulo 11 dice que él mismo salió a predicar.
Y tenemos el testimonio en el Evangelio de Mateo, no de los discípulos quejándose porque iban a predicar y no les abrían las puertas o no les recibían o veían la hostilidad o el corazón endurecido de las personas. Es Jesús mismo testificando. Juicio sobre todas aquellas ciudades que habían tenido la oportunidad de escuchar del Verbo hecho carne, del único mediador entre Dios y los hombres. Y no le habían escuchado y no habían mostrado arrepentimiento. Y Jesús les dice, parece increíble que una ciudad pagana como Asiria, la ciudad de Nínive, era una ciudad de los asirios. No voy a entrar en la historia, pero Jonás tenía muchas razones desde el punto de vista humano para no querer ir a esa ciudad. Las cosas que habían hecho los asirios contra el reino del norte, contra el pueblo, en momentos dados, eran cosas horribles. Así que básicamente Jonás no entiende por qué Dios quiera que se les predique a una ciudad que debería ser condenada. Pero ahí estriba el mensaje del Evangelio y la gracia. ¿Por qué Dios, en vez de condenar a los pecadores, decide salvar a muchos por la locura de la predicación? Envía a este profeta que ni tan siquiera sabemos por la historia que quiere ir. Llegan circunstancias adversas, pero también sobrenaturales. Predica un mensaje no esperando que la ciudad se arrepintiera. Parecía más este tipo de predicador: te vas a perder, hijo del diablo, esperando que el juicio cayese inmediatamente sobre los que le escuchaban. Se sienta Jonás para ver el juicio de Dios. Lo que Jonás no sabía era que Dios había comenzado a trabajar en aquellos corazones, que comenzaron inmediatamente a hacer aquello que debía evidenciar y ver de manera clara que estaban arrepentidos, que iban a cambiar, al menos aquella generación. Y cuando Jonás se sienta para ver la destrucción, no acontece tal destrucción. Se sienta debajo de una sombrilla hecha por la naturaleza realmente, un paraguas, algo para taparse, y el árbol se seca, la planta se seca. Jonás se molesta porque el sol le daba, y Dios le dice: oye Jonás, ¿te molestas porque estás tomando un poco de sol y porque este árbol o esta planta se secó? Pero no te duele y no sientes misericordia de una ciudad que está perdida. ¿No deberías realmente haber en tu corazón misericordia? Porque Jonás había sido impactado por la misericordia de Dios. Es triste que aquellos que hablan de la misericordia no siempre evidencian esa misericordia. Y mientras Jonás vio acontecer algo que él no esperaba, que era que una ciudad pagana, ante las palabras de Jonás, déjeme repetirle cuál fue el mensaje de Jonás. De aquí a 40 días la ciudad será destruida. No era un mensaje profundo. No había mucho contenido teológico, tampoco había para que ellos pudiesen entender. Pero como la salvación le pertenece a Dios, y Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, Jesús presenta aquel episodio muy conocido por el pueblo para comparar, contrastar y decir: qué increíble. Un profeta que básicamente ve un pueblo que no quiere, que espera el juicio y no que Dios tenga misericordia, es escuchado. Y yo, el Hijo del Hombre, soy rechazado.
Pero le dice más, no, pero en su historia todavía hay más que los va a condenar. Dice, ¿recuerdan cómo la reina de Sabá vino a visitar a Salomón? Porque se extendía la fama de la sabiduría de Salomón. No solo la fama en cómo contestaba, cómo hablaba, sino cómo había organizado en un principio de manera efectiva cuando fue sabio, porque permanecía en obediencia y sumisión a la palabra de Dios. Se dice que esta reina viajó desde un lugar muy lejano. Lea la historia, está el pasaje. Usted va a ver que la escritura tiene una nota y la va a llevar al pasaje para que luego usted lo vea en Primera de Reyes. Y cómo esta mujer llega a hacerle todo tipo de preguntas a Salomón. Y cómo Salomón responde cada una de las preguntas de aquella reina. Ella quedó impresionada. De hecho, más que impresionada. Digo, lo que dicen de ti es poco para lo que yo he podido ver. Pero la gloria no se la lleva a Salomón. Ella da gloria y reconoce que la sabiduría de Salomón venía del Dios que Salomón servía. Aquella mujer dio todo un viaje, no de un día, para ver si Salomón realmente era sabio y Dios lo había bendecido. Aquí el viaje lo da Dios mismo. Es Dios entrando en el terreno de los hombres, haciéndose a la imagen de los hombres, llegando hasta nuestro lugar de podredumbre, a nuestro entorno. Es Él viajando hacia nosotros, es Él viniendo hacia nosotros. Pero no había ningún deseo de escucharlo. Cuando Jesús dice eso, nos encontramos con una parábola, básicamente. La parábola del espíritu o los espíritus que vuelven al hombre. Posiblemente está escrito como si fuera una parábola. Alguien podría separar la narración del versículo 43 al 45 como algo aislado. No es aislado. Jesús está describiendo lo que va a suceder con todos y cada uno de aquellos que, habiendo escuchado el Evangelio y siendo testigos de la gracia y de la misericordia de Dios de muchas formas y maneras, creen que con excusas pueden escapar del juicio porque ellos no han tenido todos los elementos de juicio para llegar a concluir la existencia de Dios. El versículo 43 al 45 no es para buscarle si está escrito como una parábola cada aspecto a los detalles que Jesús da. Jesús no está dándole una clase de demonología. Los predicadores que cogen esos 3 versículos y empiezan a hablar como si Jesús estuviese dando una exposición de demonología. Demonología me refiero a conocimiento o entendimiento con relación a cómo operan esos ángeles caídos o demonios, como lo llama la Escritura. Lo que Jesús está apuntando y señalando es el tema central de lo que Él viene anunciando. La condición depravada del pueblo de Judá, que no pese a cada uno de los milagros que habían podido presenciar, nada les satisfacía. De hecho, esto no debería sorprendernos porque ya Jesús había hablado de esto en Mateo capítulo 11. Cuando en el versículo 16, después de hablar de Juan el Bautista, dijo: mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. O sea que habían concluido de Juan el Bautista de la misma manera. Los dos servían al mismo Dios, pero sus ministerios eran diferentes y hasta tenían particularidades diferentes. Y lo que tú estás diciendo es: mira,
Si alguien se muestra muy santo, como quiere el diablo. Y si parece más laxo, parece entremeterse entre la gente, mezclarse, entender a la gente, es demonio también. O sea, le tocas para que bailen y no bailan. Y le pones una canción de lamento y no lloran. Esa es la generación. Lo que yo quiero que usted entienda y comprenda es que Jesús no le está hablando a gentiles. Las referencias que estamos viendo son referencias y acusaciones directas de cómo se encontraba la nación de Judá en el primer siglo. Era una generación mala y Dios le llama adúltera. Así que ¿quién es la adúltera de Apocalipsis 18? Jesús les dice que iban a quedar en un estado peor del que estaban. Dice que aquella generación sería sacudida por todo tipo de manifestaciones demoníacas. Sin embargo, el único que podía libertarlos estaba allí y le habían rechazado. Al libertador le acusan de demonio, los endemoniados. Pero déjeme ponerle el cuadro todavía más gráfico. Cuando vamos y estudiamos el milagro de Jesús al final del capítulo 8, me refiero al endemoniado en Gadara, los demonios reconocen a Jesús y adoran a Jesús. Le piden tiempo, que no los eche inmediatamente al abismo. Los verdaderos demonios tiemblan y reconocían quién era Cristo. Pero estos otros diablos, con pretensiones religiosas, con cuello clerical, vestidos de pastores, pretendían ser la salvación y los entendidos para dirigir al pueblo. Jesús dijo, son ciegos, guías de ciegos. Cuando todo esto se da, y Jesús dice, ustedes ni se imaginan, ustedes me han acusado a mí de demonio. Los que están endemoniados son ustedes. Y la situación de este pueblo, ustedes no tienen idea de lo que se avecina sobre ustedes. Cuando eso se da, dice el versículo 46, mientras él aún hablaba, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y ya sabemos que alguien fue a decirle, oye maestro, tu mamá está afuera y tus hermanos. Déjeme decirle dos cosas sin desviarme del tema. Jesús no adoraba a su madre, la respetó, pero no era objeto de adoración. Este pasaje lo evidencia con toda claridad. ¿Quién es mi verdadera familia o quiénes son mis hermanos? Y te pregunto, ¿sabes tú quién es tu verdadera familia y quiénes son tus verdaderos hermanos? Porque hay hermanos que se congregan que no saben que sus verdaderos hermanos son los hermanos en Cristo. Cualquier vecino o amistad les dice algo y se enchisman con los hermanos cristianos. ¿Sabes tú realmente quién es tu verdadera familia? Porque Jesús sabía quién era su verdadera familia. Y lo sabía porque Él la había escogido y realmente había venido a dar su vida por ellos. Los conocía personalmente. Pero a estos, como había declarado en Mateo capítulo 7, no sabía quiénes eran. Jesús no adoraba a su madre, la respetaba. Y María no fue virgen toda la trayectoria de su vida. Jesús tuvo medios hermanos. De hecho, no solamente tuvo medios hermanos varones, la Biblia habla que Jesús tuvo hermanas femeninas.
de nacimiento, porque ahora hay que aclarar género masculino y femenino de nacimiento. Por lo tanto, María no se quedó virgen toda su vida, como asevera el catolicismo romano. Jesús hace una pregunta importante. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Versículos 48. Y esto es importante para concluir ya. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son la gente más, quién es la gente más cercana? ¿Quién es mi verdadera familia? Jesús señala a sus discípulos. Observen lo que hizo. Versículo 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, no lo dejó en el aire, a que cada cual entendiera a qué se refería. Mirando a sus discípulos, apuntando a sus discípulos, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Hermanos, es una declaración extremadamente profunda. El judío se sentía parte de la familia de Dios por ser judío. Y Jesús está diciendo que los únicos que pasan a ser o a formar parte del reino y a ser su familia, lo dice claramente en el versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. ¿Tiene que ver eso con sangre? ¿Tiene que ver eso con genealogías? ¿Tiene que ver con usted pertenecer a la nación de Israel? No. A mí me llama la atención, no sé si usted, que el Mesías, que Dios mismo interprete y nos diga que su pueblo nada tiene que ver con sangre. Y tengamos teólogos que aseveran lo contrario. No, Israel es el pueblo de Dios. No, mire, Israel no es el pueblo de Dios. Israel fue un pueblo escogido en la antigüedad, por el cual Dios transmitió su palabra y vio bendiciones, y fue, como aquí está diciendo, tuvieron razones de más para poder ver la grandeza de Dios, pero ese pueblo rechazó en su mayoría a Dios. Y la Escritura claramente atestigua que los únicos que pasaron a heredar fueron los que creyeron. Ese es el punto del autor de Hebreos en su transición del capítulo 3 al 4. Les dice al final del capítulo 3 de Hebreos: si todos eran el pueblo, ¿por qué la mayoría murió en el desierto? Usted tiene a los pastores diciendo: no, el pueblo, Dios los sacó de Egipto, los sacó a todos. Pero ¿cuántos entraron a Canaán? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que salieron entraron? Los únicos que creyeron. De los que salieron de Egipto. Los otros que entran de los que nacen en el desierto de 20 años para abajo, que Dios tiene misericordia. Si vamos a hablar teología, tenemos que hablar con responsabilidad. El autor de Hebreos dice: no entraron porque no creyeron. Y dice: y esto está escrito para que nosotros veamos el ejemplo de que caminar entre santos no te hace santo, de que levantar la mano no significa que tú eres cristiano, que haberte bautizado no garantiza tu salvación. Mira, hermano, yo reconozco haber metido, bueno, no lo sabía en ese momento, pecadores secos y sacar un pecador mojado. Porque el bautismo no cambia a la persona.
Es un testimonio público realmente de un verdadero creyente. La obra se lleva a cabo no en el agua, en el corazón, en la regeneración. Y esa es una obra exclusiva de Dios. Jesús le va a decir a aquella audiencia: ninguno de ustedes debe considerarse mi familia si realmente ustedes no hacen mi voluntad. Yo creo que es una pregunta en la cual debemos reflexionar. Observa que Jesús no está diciendo, todos los que están aquí asistiendo y son oyentes pueden estar tranquilos. Todos los que han sido espectadores de mis hazañas, mis milagros, mis señales, pueden estar tranquilos. Jesús está diciendo que los únicos que pueden estar tranquilos, porque se hallan realmente en Cristo, son los que hacen la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿tú invitas a Dios a tu voluntad o haces la voluntad de Dios? El cristianismo de hoy, con todo respeto, parece más una invitación del hombre para que Dios venga a participar de mi voluntad, de mis deseos, de mis anhelos, de mis caprichos, de lo que yo quiero hacer. Solo que quisiera contar con la bendición de Dios. El verdadero evangelio es diferente. Es renunciar a tus deseos, a tus caprichos, a tus anhelos, para centrarte en lo que verdaderamente permanece y es verdadero. Amén. La voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no siempre es consistente con nuestros anhelos carnales. Cuidado con creer que has invitado a Dios. Tal vez has hecho una invitación y tú crees que tienes a Dios, pero es un Dios que tú has formado, es un ídolo que tú has creado para que trabaje dentro de tu estatus de vida, en tu calidad de vida, te provea sanidad, te proteja el automóvil, la casa, el carro, te dé un buen trabajo. Jesús no vino a eso. Vino a algo mucho más importante, y es a salvar al hombre de la muerte, del estado de muerte en la que se encuentra. Jesús claramente dijo que todo lo que es de este mundo perece con este mundo. Aquí la polilla y el orín corrompen, ladrones minan, dijo, y hurtan, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas, las que buscan los gentiles, que lamentablemente algunas oraciones y algunas ideales y algunas aspiraciones de algunos creyentes no pasan de ser las mismas aspiraciones que los mundanos, solo que aquellos piensan que lo pueden lograr por sus propias capacidades y sin Dios. Y hay creyentes que dicen: yo lo puedo lograr, solo necesito tener a Dios a mi lado. Dios nos ayuda a comprender su palabra, hermano. Amén. Es sumamente, yo leía esto y es un pasaje dramático. Como un pueblo está esperando, ha tenido la palabra de Dios, la revelación de Dios, espera al Mesías, está allí, no lo pueden ver, lo están juzgando, lo están condenando, están buscando destruirlo. Sin embargo, como el mismo evangelio muestra, que aquellos que Dios en su gracia quiere llamar y salvar, responden. Cuando Jesús inicia su ministerio en el capítulo 4, luego de haber sido bautizado en el capítulo 3,
y comenzar el capítulo 4 yendo a pasar el tiempo de los 40 días de tentación en el desierto, inicia su ministerio predicando de la misma manera que Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 versículo 2, Jesús en Mateo capítulo 4 versículo 17, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. No creo que deba ser un esfuerzo humano para tratar de hacer lo que solamente tu Espíritu puede hacer. Perdónanos. Solo tú puedes hacer que tu palabra sea aplicada eficazmente a un corazón, porque tú mismo lo has cambiado para que tenga ojos para ver y oídos para oír. Te damos gracias porque tu palabra sigue trayendo salvación, claridad, es luz en medio de las tinieblas. Aquellos que en tu soberana gracia han de ser llamados a salvación. Clamamos a ti en nuestra parte humana por todos. Nosotros no sabemos quiénes tú has de llamar. En nuestro deseo muy humano quisiéramos que fueran todos. Quienes más que los más cercanos. Sin embargo, Jesús nos testifica, aquel que no le podían hallar ninguna falta, aquel que al final de sus días tendrían que pagarle a personas para que mintiesen, que aún no teniendo realmente faltas, acusaciones por las cuales su propia familia pudiese señalarlo, al menos en aquel momento dado, su familia no le acompañaba. Y Jesús testificó que su familia verdadera, su familia con los que Él ha de pasar la eternidad, son aquellos que hacen su voluntad. Señor, perdónanos. Pues si somos llamados a hacer tu voluntad, significa claramente que somos nosotros los que deberíamos rendirnos, sujetarnos, colocarnos en una posición de sumisión. Pero en nuestra naturaleza humana, Señor, somos arrogantes, ingreídos. Podemos señalar a estos fariseos y a estos escribas, pero la realidad al final del día es que ese también es nuestro corazón en una medida. Si no somos de esa manera, es solo por tu gracia en la salvación. Te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia de aquellos que tú has de tener misericordia. Que tu favor y tu salvación, Padre Santo, puedan darte la gloria merecida que tú, oh Dios, valga la redundancia, mereces. Gracias, Dios, en esta tarde por permitirnos acercar a tu palabra y por permitirnos a nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, posiblemente gentiles que no pertenecíamos al pueblo de Israel, que nuestra esperanza es segura, porque el mediador, el Cristo, el Salvador, no es un Salvador de exclusividad de un pueblo, sino de un pueblo redimido por su sangre. Y te damos gracias. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro, pidiéndote ahora que nos permitas acercarnos a la mesa donde nuevamente somos expuestos a tu evangelio, a tu muerte, a tu resurrección y a tu segunda venida, como tú claramente testificaste cuando compartiste con tus discípulos. Te damos gracias por la obra de Cristo. Y te pedimos, Dios, que pueda ser suficiente
para que cada uno de tus hijos deseen y busquen vivir de acuerdo a tu voluntad. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.